Hola a nuestros oyentes, lectores y navegantes. Les damos la bienvenida a Cronomes, las noticias que nos parecieron más importantes del mes que acaba de pasar. Como saben, este proyecto se inscribe en uno más amplio, la cronología histórico-cultural de América Latina y el mundo. Le dedicamos este programa a nuestro querido profesor, colega, docente Julio Luis, que acaba de fallecer el 11 de julio. Empecemos entonces. En este junio invernal para los latinoamericanos del sur y veraniego para los latinoamericanos del norte, continuamos por el cálido Caribe de las Antillas Mayores. En Cuba se anunció el 21 de junio un 92,28% de eficacia de la vacuna Abdala contra el COVID-19, tras finalizar la tercera fase de estudios clínicos. Extraordinario logro científico cubano. Por otra parte, el 23 de junio, la isla obtuvo un triunfo diplomático cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas votó nuevamente contra el bloqueo a Cuba impuesto por Estados Unidos. En Haití continuaron durante junio las movilizaciones de protesta contra el régimen, la represión gubernamental y la violencia de las bandas armadas. El 26 de junio se produjo un ataque armado al Hospital de Urgencias de Médicos Sin Fronteras en Puerto Príncipe. 2 días después, la organización médica anunció el cierre temporal del hospital. El 30 de junio, policías haitianos mataron a 20 civiles, incluidos el periodista Diego Charles y la activista Marie-Antoinette Duclerc. En Venezuela, a través de Noruega y México, se busca una nueva negociación entre el gobierno y la debilitada y dividida oposición. El 1 de junio, una delegación del gobierno de Noruega se encontraba en Caracas para impulsar una mesa de diálogo. Por otra parte, Venezuela acordó con Cuba la adquisición de 12 millones de dosis de la vacuna cubana Abdala y recibió el primer envío. El acuerdo se firmó en el marco del bicentenario de la batalla de Carabobo, ocurrida el 24 de junio de 1821, con la que Bolívar aseguró la independencia del territorio venezolano y pudo así iniciar la campaña libertadora en el sur del continente. En Brasil, el 5 de junio, los expresidentes Lula y Fernando Henrique Cardoso, viejos rivales, difundieron una declaración conjunta apoyando la posición del presidente argentino Alberto Fernández sobre el Mercosur. Rechazaron la reducción del arancel externo común propuesta por Bolsonaro y defendieron la necesidad de mantener la integridad del bloque contra la propuesta de flexibilización del gobierno uruguayo. Mientras se supo que más de 500.000 brasileños murieron ya por la pandemia, el 20 de junio ocurrieron nuevas manifestaciones masivas contra Bolsonaro. Por otra parte, el 22, la justicia volvió a absolver a Lula en uno de los casos en su contra, a la vez que una nueva encuesta indica que Lula podría ganar en primera vuelta las elecciones del año próximo con el 49% de preferencias contra el 23% de Bolsonaro. Bolivia volvió a celebrar el 21 de junio el solsticio de invierno denominado Año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco, en que el sol comienza simbólicamente a renacer. Eduardo Galeano escribió: el sol fue inventado por Viracocha, el dios de dioses, para que el hombre y la mujer pudieran verse. El gobierno boliviano anunció el 28 de junio el inicio de las obras de la hidrovía amazónica hacia el Océano Atlántico, conectada con carreteras y vías férreas de Bolivia y Brasil. Se creará así una alternativa a la hidrovía de la Cuenca del Plata. En Uruguay, el 7 de junio se difundió la investigación de los arqueólogos Rafael Suárez y Julia Melián sobre puntas de proyectil. Los contactos entre pueblos originarios de América del Sur, desde el Atlántico al Pacífico, habrían sido más complejos de lo supuesto. La Central Única de Uruguay, PIT-CNT,
realizó el 17 de junio un paro general de 24 horas con la consigna contra el hambre y la desigualdad en defensa de la vida. El 22 de junio, la Comisión Nacional Pro Referéndum anunció que se reunieron 572.551 firmas para derogar la ley de urgente consideración aprobada por el gobierno conservador uruguayo. Hay una gran expectativa acerca de si en las poco más de 2 semanas siguientes se alcanzarán las 675.000 firmas necesarias para habilitar el referéndum. En Argentina, durante el mes de junio, la cumbre de cancilleres del Mercosur se suspendió 2 veces por falta de acuerdo entre los países miembros. En cambio, el 3 de junio se reunieron en Buenos Aires los cancilleres de Paraguay y Argentina. Ambos gobiernos son los que más resisten la iniciativa de Brasil para reducir el arancel externo común y la de Uruguay para habilitar a cada país a negociar en solitario acuerdos comerciales con naciones ajenas al bloque. El 22 de junio, Argentina llegó a un acuerdo con el Club de París que le permitirá evitar la cesación de pagos, el default. El 30 de junio, el presidente Alberto Fernández decretó que la estatal Administración General de Puertos Argentina se encargará del mantenimiento de la hidrovía Paraná-Paraguay. Para finalizar, recordamos que el 17 de junio se cumplieron 2 años de la muerte de Carlos Machado, el gran historiador uruguayo y latinoamericano, autor de la célebre Historia de los Orientales y coautor con Nagui Marcilla de la cronología histórico-cultural de América Latina y el mundo. Una extensión audiovisual de esa obra es esta serie denominada Cronomés. El 24 de junio, el gobierno hondureño traslada su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Es el 4º país que traslada su embajada después de Estados Unidos y Guatemala, que lo hacen en 2018, y Kosovo en marzo de este año, a cambio de su reconocimiento como país por parte de Israel. El presidente Hernández viajó expresamente para la ocasión, para la ceremonia de inauguración que se llevó a cabo junto con el premier israelí. 3 días después, Honduras, con una gran escasez de vacunas contra el COVID-19, recibe 1,5 millones de dosis donadas por Estados Unidos. En El Salvador, el 4 de junio, la justicia condena a la ex primera dama Ana Ligia Mixco de Saca a 10 años de prisión por el delito de lavado de dinero. Y el 9 de ese mes, la Asamblea, de mayoría oficialista, aprueba el proyecto de ley enviado por el propio presidente Bukele de convertir el Bitcoin en una moneda de curso legal en el país. México. El 15 de junio se identifica el cuerpo de Josivani Guerrero de la Cruz, uno de los estudiantes de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecidos en 2014. Lo encuentran en la denominada Barranca de la Carnicería. Hasta ahora solo se han logrado identificar 2 cuerpos de los 43 desaparecidos. Atrocidades también en Sonora, en tierra de yaquis. En esta primera mitad del año 2021, ya han asesinado a 3 líderes y voceros de este pueblo. El 22 de junio, el líder yaqui Tomás Rojo aparece muerto en una fosa cercana a Bicam, en el municipio de Guaymas, donde vivía. Tenía 57 años y estaba desaparecido desde el 27 de mayo. Su familia dice: nuestra nación yaqui está bajo asedio y es debido a intereses políticos que pretenden coartar nuestros derechos y opacar nuestra lucha ancestral en la defensa de nuestro territorio. Cambio de aires en Perú, desde la Sierra a Lima. El 7 de junio se lleva a cabo la segunda vuelta electoral y por estrecho margen, con el 50,12% de los votos, gana el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. Castillo es un maestro oriundo del norteño departamento de Cajamarca, un outsider, digamos, de la política peruana. El revuelo que provocó su arremetida llegó también a las Fuerzas Armadas y el 18 de junio
el presidente interino Francisco Sagasti rechaza un llamado de los militares para impedir la asunción de Castillo. El horror sobre el genocidio indígena en Canadá no cesa. El 23 de junio, la primera nación Cowessess anuncia el hallazgo de otras 751 tumbas de niños indígenas no identificadas, esta vez en una escuela de Saskatchewan. Utilizando un radar de profundidad, descubrieron las tumbas sin identificar. El jefe Wayne Semaganis, de la primera nación Pequeño Pino, dice con desazón que el público en general desestima estas atrocidades como una cuestión del pasado, y dice: no, no está en el pasado, está en el hoy, continúa. Son muchos, la gran mayoría en Canadá no entiende nuestro dolor. Todavía tienen que probar que fueron abusados, sometidos o heridos, y él continúa. Nos niegan el derecho al sufrimiento, al luto. Eso es lo que realmente duele. Los esperamos entonces el próximo mes para otro cronomés de la cronología histórico-cultural de América Latina y el mundo.